Hola, mi nombre es Adriana Madrigal y voy a hacer la presentación del libro Apuntes sobre la recuperación del útero espástico y la energía sexual femenina. Pariremos con placer. El libro Pariremos con placer es una serie de apuntes o ensayos sobre el tema de la recuperación del útero espástico y la energía sexual femenina. La autora hace referencia a varios estudios y publicaciones y entrevistas en el tema de la sexualidad femenina, el parto y el útero. También incluye otros dos libros, El parto orgásmico y Tender la luna. Los libros tienen 111 páginas en total. La autora se llama Casilda Rodríguez, es de origen español, es escritora y bióloga, es feminista y la fundadora de la Asociación Antipatriarcal. Ella ha escrito otros libros, entre ellos están La sexualidad y el funcionamiento de la dominación en el 2008, El asalto al Hades en el 2010 y La represión del deseo materno y la génesis del estado de sumisión consciente en el año 2007. Bueno, ya entrando en tema, la tesis de doña Casilda es que ella pretende demostrar en su libro y en investigaciones de terceros que parir es parte de la sexualidad de la mujer y debería ser placentero. El fundamento en que ella se basa es que el orgasmo y el proceso de la excitación previa son dispositivos que accionan la apertura del útero para parir, no solamente sin dolor, sino placentera. Este tema lo voy a resumir eh, principalmente eh, en varias citas que ella explica y apoya en la tesis que ella tiene. En primer lugar, ella dice que el tema que ella desarrolla es sobre la función fisiológica del útero. Lo que conocemos como contracciones uterinas adecuadas son en realidad calambres. Calambres son contracciones altamente patológicas. En realidad, el útero debería distendirse suavemente con un movimiento rítmico y ondulante a lo largo de sus fibras. Con base en lo anterior, el dolor en el parto podría ser algo patológico. El dolor constituye un sistema de defensa del cuerpo. Ella tiene la convicción de que no hay un proceso fisiológico que en condiciones normales de salud se produzca con dolor y por lo tanto el parto fisiológico es o debería ser sin dolor. Ella cita varios estudios que afirman que hay pueblos enteros donde se desconoce el dolor en el parto. Por ejemplo, cita evidencia de pueblos aborígenes africanos, eh, grupos indígenas caribeños, quienes tienen un parto natural sin dolor. Las civilizaciones primitivas o tribales donde no hay una religión establecida ni divinidades, en estos lugares se concibe el parto como algo altamente fisiológico y que acontece sin dolor. Mientras tanto, en nuestras culturas occidentales y europeas se ha creado todo un dogma de parto doloroso y penoso que crea miedo, eh, que crea muchos dolores y muchas complicaciones. El útero. Eh, Ella hace una explicación anatómica muy detallada del útero en la cual yo no voy a detenerme, pero les voy a pasar el librito en forma PDF por si ustedes quieren eh, leer con más detalle esta sección. De esta parte voy a resaltar que el útero tiene, como ven en esa figura, el útero tiene unas fibras musculares súper resistentes
que tienen capacidad de cerrarse herméticamente para sostener el peso del feto, la placenta, el líquido amniótico, etcétera, y al mismo tiempo puede abrirse hasta los famosos 10 centímetros para que salga el bebé a tiempo. Magnífico. El útero al mismo tiempo tiene un tejido muscular muy fuerte que es elástico y flexible, que se adapta y crece conforme la criatura va creciendo y flexible para total apertura para permitir la salida del bebé. En este proceso participan los sistemas neuroendocrino y neuromuscular que dependen de la sexualidad de la mujer. Ahora, el dispositivo que activa los poderes fantásticos para la apertura del útero es el orgasmo y el proceso de la excitación previa. En el libro se presenta información técnica sobre las fibras musculares y longitudinales eh, del útero para ver las contracciones. Y uno de los autores citados en el libro, bueno, de hecho varios de los autores explican que estos movimientos son en forma circular y hacia afuera y que no son dolorosos. Estos movimientos se producen naturalmente en el estado de relajación. Sin embargo, si la mujer está estresada, con miedo, o ella percibe que está en peligro, las fibras se resisten, se tensan y esa resistencia se convierte en un movimiento espasmódico que produce un dolor de tipo calambre. Eh, Doña Casilda llega a la conclusión de que el miedo es el que impide la relajación y la distensión de los músculos circulares de la boca del útero, produciendo movimientos espasmódicos del útero, lo que considera una disfunción de la fisiología natural y normal del parto. Se menciona en varias oportunidades a lo largo del libro el rol importante de las hormonas, ya eso lo hemos estudiado repetidamente, y la que más se menciona es la llamada oxitocina y la famosa oxitocina, y enfatiza que la fisiología natural del parto supone el estado de relajación de la mujer, eh, del sistema nervioso simpático desactivado y la producción natural de oxitocina, la hormona del amor, y vuelve a recalcar que el parto es parte de la sexualidad femenina. Cita varias publicaciones que mencionan gráficos de orgasmos femeninos donde se hace una comparación de los movimientos del útero durante el orgasmo y confirma que son los mismos movimientos musculares que hace el útero durante el parto. La autora critica que la obstetricia, los sexólogos, las mujeres y el mundo en general continúan sin relacionar el trabajo de parto con el orgasmo y la sexualidad femenina. Luego, la escritora entra en una disertación antropológica y sociológica en la que contrasta evidencias de pueblos enteros que desconocían el dolor en el parto con aquellas culturas religiosas, eh, principalmente cristianas o católicas, que reconocen la maldición de la Biblia, donde dice que parirás con dolor. Continúa luego también hablando acerca de la dominación cultural, del patriarcado, donde la sexualidad de la mujer queda relegada a un segundo plano y se enfoca principalmente en modelo falocéntrico. Ella también pone en evidencia que hay muy pocos estudios, lamentablemente, muy pocos estudios acerca de la capacidad orgástica de la mujer. Cita a ella solamente un estudio que se realizó, no menciona el año, pero un estudio en el que se estudiaron a 1.417 mujeres de todas las edades y esferas sociales. Algunas de las conclusiones de este estudio son: la capacidad sexual y orgástica de la mujer es mucho mayor de lo que se ve. No es exclusivamente falocéntrica.
la altísima capacidad orgástica se ha mantenido oculta y sus manifestaciones se convierten en una supuesta patología de que se cataloga de ninfómanas a ese tipo de mujeres. El autoerotismo y la homosexualidad parecen ser importantes, tanto cualitativa como cuantitativamente en la intensidad y el placer orgánico. Otra investigación concluye que el orgasmo en el parto es un hecho corriente y no insólito ni raro en la naturaleza. Cita, sin embargo, solamente 4 investigaciones en que se reconoce en total por lo menos 38 casos de partos orgásmicos. Uno de los investigadores reportó 14 partos orgásmicos en 254 partos observados y esto representa apenas un 5% y en realidad son muy pocos. Y no han provocado mucho debate en la comunidad ginecológica todavía en estos tiempos que no hay mucho interés de parte de los médicos, de los ginecólogos y los obstetras en estudiar esto. Apenas la muestra es pues muy pequeña, prácticamente insignificante. La autora propone abordar el tema con la finalidad de recuperar la verdadera maternidad y que se elimine el dolor innecesario en el parto, así como también la violencia al inhibir la sexualidad femenina y la violencia del parto y en las, con dolor. La autora señala la necesidad de reflexionar sobre el parto desde una perspectiva biológica evolutiva y en ese contexto enfatiza que lo que más nos distingue con las demás especies mamíferas es el gran desarrollo de la sexualidad femenina y el perfeccionamiento del dispositivo de cierre y apertura del útero. La actividad sexual que supone un parto se tuvo que hacer más intensa, más fibras musculares, más terminaciones nerviosas, más actividad fisiológica y sexual para cerrar y abrir la boca. La clave está en la sexualidad femenina, el rol del útero y lamentablemente ha sido muy poco explorada. Pero en estos estudios, aunque limitados, se han sacado varias conclusiones. Entre ellas, que el útero es el centro del sistema erógeno de la mujer y actúa como caja de resonancia del placer. El orgasmo femenino no se produce ni en el clítoris ni en la vagina, sino que tiene su origen en el cuello del útero. Hay mucho desconocimiento en nuestra cultura de la sexualidad uterina. Tras varios milenios de civilización patriarcal, durante los cuales se aborda científicamente la sexualidad de la mujer, lo que se hace en realidad es abordar la sexualidad de una mujer que desde generaciones ya no vive según su deseo y que se socializa en una desconexión corporal con el útero espástico, con el útero rígido. Se define limitadamente la sexualidad femenina que va del clítoris a la vagina y se habla del orgasmo clitoridiano y del orgasmo vaginal. En contraste, según otros estudios reportan que en la antigüedad se conocía perfectamente la función sexual y erógena del útero. Por ejemplo, los tratados de sexualidad tántrica, el yoni que significa literalmente útero y no vagina. El estado normal es tener un útero relajado y suelto, que tiemble, que vibre y que se mueva rítmicamente y no con espasmos o contracciones violentas. Hay una gran diferencia entre ser gestados en un útero distendido dentro de un cuerpo relajado por el placer o ser gestado en un útero contraído dentro de un cuerpo acorazado. Y según el libro, esta diferencia
se manifiesta en las personas a lo largo de su vida. Ella afirma que el parto, la lactancia y también la gestación son parte de la actividad sexual femenina. En otras palabras, el parto es un acto sexual. Los oleajes, y por lo que ella llega a esa conclusión, es por la que hay algunas de esas conclusiones mencionadas. Los oleajes en el útero son similares a los ocurridos durante el embarazo. El papel de la oxitocina en el parto es otra prueba de que la fisiología natural del parto comprendería el placer y no el dolor. Citan a Rick que un útero relajado tarda entre 1 a 5 horas en abrirse durante la labor de parto, mientras que un útero espástico y rígido puede durar hasta un máximo de 40 horas, abriéndose y durante la labor de parto. No debe haber miedo, sino placer y tranquilidad durante la labor de parto y el parto. En las épocas en que se tenían muchos hijos, al cabo del hijo número 4 o del hijo número 5, muchas mujeres relataban haber dado a luz sin ningún dolor y sin ni siquiera darse cuenta de que estaban en labor de parto hasta ya la etapa avanzada de inyección. Y esto se explica porque ya se había perdido el miedo. Se habían pasado varias veces por el mismo proceso y entonces ya habían perdido el miedo y habían adquirido confianza por sus experiencias. La represión de la sexualidad en la infancia y el útero externo. En la antigüedad se hacían prácticas que permitían que el útero y la pelvis se desarrollaran de una manera correcta y que quedara suelto y descendiera. Esa parte fue muy interesante porque habla acerca de ciertas prácticas de bailes culturales, de juegos culturales, de danzas del vientre y de la forma en que las niñas, bueno, los niños en general se agachaban desde la infancia, la forma de agacharse, vivir un poco más a nivel del suelo, no tanto a nivel de las sillas, estar sentados como lo hacemos en la actualidad. Y esto es principalmente en sociedades no occidentalizadas. En cambio, cuando nos sentamos en las sillas, como las conocemos actualmente, nuestros úteros quedan aprisionados. Toda la educación que acontece a lo largo de la socialización de las niñas es lo que hace que desde hace siglos los úteros sean espásticos y que el parto se realice con dolor. Los músculos que no se utilizan se engarrotan, pierden flexibilidad y además hacen que se bloqueen las inervaciones neuromusculares correspondientes. Eh, Luego, el libro entra a explicar algunas ideas para recuperar la flexibilidad y la tonalidad del útero. Y la autora dice que hay 3 cosas básicas para hacerlo. En primer lugar, es practicar el orgasmo. ¿Y por qué porque el orgasmo es la principal vía de rehabilitación del útero. En segundo lugar, debe haber un cambio de actitud en general ante el placer. Se debe reconocer la función orgánica eh, del placer y rechazar la visión tradicional de recitación, de que es algo malo, de que es pecado. El placer no se produce porque sí, sino que tiene que tener una función de regulación fisiológica y psíquica. Hay que reconocer que el placer es
soltar la inhibición inconsciente y automática socialmente adquirida a la que ya se nos ha predispuesto o preindispuesto. Y en tercer lugar, hay que reconocer la función del útero. Cuanto más sepamos y más nos eduquemos y más nos empapemos acerca de la sexualidad uterina, más facilitaremos la reconexión desde el neocórtex. Y para ello, ella tiene varias sugerencias. Eh, Ella propone visualizar el útero y eso se puede lograr teniendo dibujos, fotografías, pósters en las paredes de nuestros cuartos y que hagamos ejercicios de visualización del útero. Tenemos que pensar en el útero, pensar, sentir y percibir desde el útero. Hay que recuperar también el lenguaje del placer que hace referencia a las pulsiones, a las conexiones y a sus procesos de extracción. No entra en detalle de cómo hacerlo, sin embargo. Con la cultura de represión de la sexualidad hemos perdido el lenguaje del placer, o mejor dicho, se quedó en que el placer es el pecado de la carne. O sea, hay toda una parte psicológica y emocional al respecto que nos impide recuperar el placer. Ella afirma que no hay una metodología para la recuperación del útero. Tiene que ser un proceso individual de autodescubrimiento y cada una de nosotras tenemos que asumir la responsabilidad en la etapa donde estemos y que cada una tiene que confiar en que su cuerpo sabe lo que necesita y dejar que nuestro mismo cuerpo nos guíe. Entonces, esto me parece un poco abstracto. También, sin embargo, hace mención de algunas sugerencias de prácticas antiguas que ella menciona en el libro. Son algunas prácticas de origen maya y olmeca que están siendo actualmente divulgadas. Ponen ciertos dibujos en el libro, puedan ver, ustedes ven en el PDF. Menciona que los ejercicios de Kegel son de muchísima utilidad, que son muy buenos, son muy efectivos, son muy eficientes. Y también menciona algunos ejercicios. Algunos de esos ejercicios que ella cita en el libro son algunas de las poses que hemos visto en las clases de Marie, en algunas de las clases de yoga que nos dio. Por ejemplo, estar sentadas en posición de loto, con el sacro sobre el suelo y girar nuestro cuerpo en círculos hacia un lado y después hacia el otro lado. Y varios de las posiciones que hemos visto en las clases de yoga de Marie se mencionan en el libro como que son bastante útiles en la recuperación del, de la función de la suavidad uterina. Actualmente también están muy de moda los ejercicios para la recuperación del suelo pélvico y muchos de esos ejercicios también ayudan a la recuperación del, del útero. Y la conclusión de la autora es que, y hago la cita textual, dice: la recuperación del paradigma original de la maternidad, la recuperación de la sexualidad infantil, el final de la guerra de los sexos y la recuperación de su armonía original, en definitiva, la autorregulación de las relaciones humanas por la libido, va en paralelo con la recuperación de la sexualidad uterina. Desde mi punto de vista, dice la autora, es una clave para restituir todo lo demás. El parto orgásmico, en la siguiente sección del libro, se llama parto orgásmico, testimonio y explicación fisiológica.
En referencia, ella se basa principalmente al documental Orgasmic Birth, que ya ha sido citado anteriormente en nuestras clases. Yo lo vi, eh, fui al website de Orgasmic Birth y lo alquilé desde allá. Se lo recomiendo a las compañeras que lo quieran ver. Fue muy interesante. La autora admite que lleva muchos años buscando explicaciones fisiológicas coherentes para entender el parto y ella admite que le ha costado bastante encontrar, pese a que las explicaciones existen, eh, están muy diseminadas y son de difícil acceso. Los músculos del útero tienen receptores de oxitocina que activan el reflejo muscular del útero. El orgasmo femenino es el que promueve el fantástico movimiento de los músculos del útero. Varios científicos se dedicaron al estudio del útero, entre ellos el matrimonio de apellido Masters y Johnson. Este matrimonio comprobó que en todos los orgasmos se producen contracciones del útero y registraron con electrodos ultrauterinos los latidos del útero durante el orgasmo y simultáneamente con electrocardiograma el sobreesfuerzo del corazón correlativo al esfuerzo de los músculos uterinos. Nuevamente, se vuelve a hablar de la desconexión interna corporal de las mujeres, como se desconoce el papel del útero en la actualidad, en la sexualidad. El parto orgásmico se produce porque el propio movimiento del útero es en sí mismo productor de placer, siempre que los músculos funcionen acompasadamente, según el proceso sexual normal, que es lo que sucede cuando el parto se produce de forma natural y se activa por el sistema sexual de la mujer. Hay dos tipos de contracciones. Hay dos tipos de contracciones, las generadoras de placer y las generadoras de calambres y de intolerables sufrimientos. En la contracción normal del parto, el útero se encoge lentamente en un movimiento que empieza arriba y va bajando poco a poco y vuelve a empezar de abajo hacia arriba. Esos movimientos se asemejan a la respiración de un niño cuando duerme flaciado. Las otras contracciones, en lugar de un movimiento lento, el útero se contrae entero en bloque, todo a la vez. Es un movimiento brusco que se suelta también bruscamente. Es un movimiento espasmódico en lugar de un latido lento y pausado. Este tipo de movimiento en el útero son los mismos que se realizan durante el orgasmo. Esos movimientos tienden a llevar a la total apertura de la boca del útero, un proceso que debe hacerse despacio y suavemente para que ni la madre ni la criatura sufran y que en condiciones normales dura entre 1 a 5 horas, mientras que en un útero espástico puede tardar entre 24 a 40 horas. Los movimientos del útero en el orgasmo duran entre 30 a 60 segundos y son contracciones del mismo tipo, pero que no tienen que abrir la boca del útero. También asegura que las contracciones placenteras y adecuadas se evidencian en el rostro de la mujer y en el movimiento del vientre. El parto orgásmico y la recuperación de la maternidad implican recuperar una sexualidad femenina perdida. Aunque ahora las mujeres creamos tener más libertad que antes, en realidad
tenemos más libertad formal, pero más represión y más violencia interiorizada. Los úteros espásticos y atróficos, los dolores de parto y los dolores de regla, así como los cánceres de útero y mama, serían la punta del iceberg en esta violencia. Se requiere un cambio de paradigma en la sexualidad femenina. Se requiere recuperar la noción y el conocimiento antiguo que antes se tenía, y eso llevaría al orgasmic birth, o al nacimiento, o al nacimiento. Entonces, eh, bueno, yo busqué esa foto y al final puse así, orgasmic birth, como un signo de pregunta, ¿verdad? Porque aunque ella dice que sí, sí, sí se puede lograr, en realidad no pareciera ser tan fácil, ¿verdad? Entonces, eh, a mí me da como tristeza, sinceramente, y ya eso del comentario, ¿verdad? Yo no quedé muy satisfecha después de la lectura de este libro, pues, porque los hallazgos del mismo me parece que todavía falta muchísimo camino por recorrer, a pesar de que hay tanta información y de que la ciencia ha avanzado tanto. Me parece que en realidad nos faltan muchos años para poder recuperar esa habilidad de poder tener un parto sin dolor, o un parto, por lo menos que sea una experiencia, eh, no sé cómo llamarla, placentera, una experiencia satisfactoria. Y ya llegar todavía de eso a llamarlo parto orgásmico, yo creo que todavía la meta es todavía un poco más inalcanzable. Entonces, me quedé como con un sinsabor. También el hecho de que, bueno, no sé cuántos partos habrá anualmente, pero bueno, este libro fue, este grupo de ensayos fue recopilado en el año 2010, para ser presentados en una conferencia de ginecología y obstetricia, y me pareció que los grupos que se habían estudiado no eran lo suficientemente grandes, no eran lo suficientemente activos en el tema como para llamar la atención del sector médico. Entonces, eso sí me dio como un mal sabor después de leer el libro. Esperaba que fuera más grande las poblaciones estudiadas y con resultados que fueran más interesantes. Entonces, sí, pero bueno, al fin estamos yendo también se está haciendo progresos y ciertos logros, aunque sea a un paso mucho más lento. Así que esa ha sido la presentación, y voy a también a pasarle la copia del libro PDF para aquellas que quieran leer el libro en su totalidad. Me despido.